574,8 km por hora. Es el nuevo récord mundial sobre raíles. Un avión despega a 300 por hora. Ahora se alcanza casi el doble de esa velocidad. La búsqueda de los supertrenes entró en una nueva fase en los años 50, cuando las locomotoras pasaron de 140 km por hora a la loca velocidad de 330 km por hora. Con los materiales llegando a sus límites y los maquinistas afrontando riesgos desconocidos. Las técnicas de diseño de la época hacían que fuera imposible predecir qué podría pasar. Gracias a las reconstrucciones en 3D, veremos el impacto de la tecnología innovadora y los secretos de construcción que permitieron a los ingenieros batir récords que antaño eran inalcanzables. El TGV funciona con una turbina de helicóptero. Tuvimos que inventar herramientas totalmente nuevas. De generación en generación, los trenes iban cada vez más rápido. Ha habido algunos proyectos imprudentes, pero también un motor revolucionario. El aerotren levita gracias a su colchón de aire. Eso elimina casi por completo la fricción. Desde las primeras locomotoras eléctricas llevadas al límite a los trenes AGV que alcanzan velocidades de hasta 600 km por hora, pasando por el TGV y el aerotren con su excepcional propulsión. Esta es la increíble historia de la carrera por la velocidad sobre raíles. Supertrenes, la carrera por la velocidad. Todo comenzó a mediados de los años 50 en la Francia de la posguerra. El optimismo flotaba en el ambiente y la velocidad estaba de moda. Y en concreto, la velocidad de los trenes. Sin embargo, las locomotoras de vapor de los años 50 no podían pasar de los 140 km por hora, ya que para llegar a estas velocidades, el calor de sus hornos debía superar los 800 grados Celsius. Una temperatura obtenida gracias a las múltiples tuberías en el depósito de agua. Cuantas más tuberías había, más superficie de calor existía y se liberaba más vapor. Un litro de agua fría produce 173 litros de vapor. Ese vapor ejerce presión sobre un pistón, el cual crea un movimiento ondulante sobre una biela. Y esta, unida a una rueda, hará que el motor vaya cada vez más rápido. Los trenes alcanzaban los 160 por hora. Pero para superar esta velocidad, había que olvidarse de los motores propulsados por carbón. Por ello, los ingenieros franceses buscaban inspiración en el metro de París y en su tecnología eléctrica. Vimos que la electricidad producía una potencia muchísimo mayor a un coste muchísimo menor. En 1952, la SNCF, la Sociedad Nacional Francesa de Ferrocarriles, decidió electrificar las vías entre París y Lyon. Una central eléctrica proporcionaría la energía necesaria para el tren. Por lo tanto, comenzó a transmitirse una corriente de 1500 voltios a través de un cable de cobre sobre las vías del tren llamado catenaria. Cuanto más rápido vaya un tren, más tensa tiene que estar la catenaria para permitir al tren extraer suficiente electricidad. La rigidez del cable de cobre es esencial, ya que tiene que soportar la presión ejercida por una parte crucial del tren: el pantógrafo. Una estructura con forma de arco situada en lo alto del coche motor responsable de recoger la energía eléctrica. El pantógrafo es un invento revolucionario. 70 años después sigue presente en los trenes de alta velocidad más recientes. Pesa lo mismo de siempre, casi 200 kilogramos. Al principio sus detalles eran un secreto muy bien guardado. Incluso hoy en día, varias piezas siguen protegidas por patentes como su tasa de resistencia al aire. El pantógrafo es como el ala de un aeroplano. Ejerce fuerza hacia arriba. A pesar de la presión provocada por la velocidad, la composición del arco impide que se rompa. Su estructura y aditamentos constituyen una intrincada pieza de ingeniería. Sin embargo, a este nivel de velocidad hay un problema. Al empujar el cable de cobre varios centímetros hacia arriba,
el arco solo tardaría unos minutos en partirse debido a la velocidad. Los ingenieros tendrían que encontrar una solución. La catenaria se instala en forma de zigzag para que se vaya deslizando por la superficie del pantógrafo. Si fuera rectilínea, ejercería el efecto de una sierra, y entonces, después de 1 kilómetro, el pantógrafo se habría partido por la mitad. Un arco mide unos 70 o 65 centímetros de ancho. Tienes que utilizar toda su longitud para el zigzag de la catenaria, que así puede deslizarse a lo largo de varios centímetros de superficie. En cuanto hace contacto, la corriente se envía a un transformador y luego a los motores de los bogies, que son unas inmensas estructuras de ejes con ruedas. La corriente eléctrica alimentará directamente a los motores. Es un sistema que promete una potencia sin precedentes, permitiendo que los trenes alcancen niveles de velocidad jamás alcanzados con anterioridad. Se eligieron a 2 fabricantes para hacer el trabajo, Alstom y Schneider. Eso significaba 2 locomotoras, cada una con una tecnología distinta. Una del tipo BB y la otra del tipo CC. La BB de Schneider tenía 4 ruedas en cada bogie. La CC de Alstom tenía 6, lo que proporcionaba mejor adherencia a altas velocidades. Ambos trenes supondrían una completa innovación del mercado ferroviario y pretendían convertirse en joyas de la ingeniería francesa. Sin embargo, nadie piensa en batir récords aún. Para inaugurar la nueva era, el 21 de febrero de 1954, los ingenieros llevarían a cabo una prueba en la línea entre París y Lyon. La CC iría a toda velocidad para poder observar su comportamiento. El tren diseñado para ir a 160 km por hora alcanzó en realidad los 243 km por hora. 243 km por hora, un récord de velocidad. El éxito de esta prueba, con unos materiales totalmente estándares, motivarán a los ingenieros. Uno de ellos, Fernand Nouvion, propondría el desafío ferroviario más grande de la época: probar ambos trenes a toda velocidad, proporcionándoles una energía jamás desarrollada hasta entonces. La duda era dónde llevar a cabo una prueba a tales velocidades, y resulta que en el sudoeste había un tramo de línea totalmente recto a lo largo de 40 kilómetros. Una vez definida la trayectoria, se hicieron ciertas modificaciones para llevar a los motores al máximo de sus posibilidades. La conductividad de la catenaria por la que pasa la corriente se incrementaría a 2000 voltios en lugar de los 1500 que eran hasta entonces el estándar de la red de ferrocarriles. Así los motores desarrollarían potencias de 8 megavatios a pesar de estar diseñados para 3 o 4. Era más del doble de las especificaciones de diseño. Nadie sabía qué problemas podrían darse por encima de los 250 km por hora. Sin embargo, los ingenieros le echaban imaginación. Los parabrisas de las locomotoras se revistieron con telas metálicas por si se estrellaba algún pájaro. A 300 km por hora podría provocar daños graves a la cabina del conductor. Con tanta potencia, también se temía que durante los primeros metros al conductor le resultara imposible controlar la potencia de los motores e impedir que las ruedas derraparan. Por lo tanto, los fabricantes decidieron crear un dispositivo especial con un sistema antiderrapes. Por ese mismo motivo, hay arena sobre los motores para aumentar la adherencia. La arena impide el derrape al arrancar. Aún se utiliza en los motores de hoy en día. Tienen unos depósitos que se abren para echar la cantidad justa y necesaria de arena. El 28 de marzo de 1955, la CC de Alstom arrancaría para recorrer los 40 kilómetros de vía recta. Llevaba un motor equipado con las últimas tecnologías. Se esperaba que alcanzara los 300 kilómetros por hora o más, si fuera posible. Pronto la CC alcanzaría la velocidad récord del año anterior, 243 kilómetros por hora, y la locomotora está lista para ir mucho más rápido. La barrera simbólica de los 300 kilómetros por hora había sido alcanzada, pero la tecnología estaba al límite. En particular, la catenaria mostraba signos preocupantes.
El cable de contacto y el pantógrafo hacían así. La electricidad chisporroteaba en todas direcciones. El arco comenzó a derretirse y cuando el pantógrafo estaba a punto de destruirse, tomaron medidas de emergencia y lo bajaron. La locomotora pulverizó los 243 kilómetros por hora, superando incluso los 300 por hora. Aún así, se dio la orden de detener el tren cuanto antes. La CC podía haber ido mucho más rápido, pero también podía haber descarrilado en cualquier momento. Los hombres a bordo estaban en peligro y se emitió una orden muy curiosa a los ingenieros del tren. Les dijeron que abrieran todas las ventanillas para permitir la entrada del aire y ayudar a decelerar el tren. Por aquella época no se hablaba de frenar a 331 kilómetros por hora. No sabíamos cómo hacerlo. En la actualidad, los motores permiten probar frenadas de emergencia a esas velocidades. Las 390 toneladas de los últimos trenes frenarán tras recorrer 3.000 metros. La CC se detuvo a los 10.000 metros. Y se produjeron daños graves en el motor. La CC había destruido el sistema de transmisión y derretido el pantógrafo. Había alcanzado los límites de su viabilidad. La CC había batido el récord de velocidad. Aún así, al llegar a su andén, no se hace pública la hazaña. El alto mando de la SNCF había emitido la orden de no comunicar los resultados antes del segundo día, tras ver la actuación de la locomotora BB de Schneider. Había miedo de que uno de los dos motores fuera significativamente menos eficiente que el de la competencia. Los riesgos económicos para ambas empresas eran colosales. Los pedidos estatales de nuevos trenes asegurarían la supervivencia del negocio durante muchos años. Al día siguiente, el 29 de marzo de 1955, le tocaba intentar batir el récord mundial a la BB de Schneider. Tras unos minutos, el tren alcanzó una velocidad punta de 331 kilómetros por hora. Tras su llegada, se anuncian por fin los resultados de ambas pruebas. Sorprendentemente, tanto la BB como la CC alcanzaron la misma velocidad. Era una cifra que satisfacía a todo el mundo, pero no era cierta. La CC nunca alcanzó los 331 kilómetros por hora, se paró a los 320. Podría haber ido más rápido, pero por motivos de seguridad decidieron conformarse con esa velocidad. Por lo tanto, el récord pertenecía legalmente a Schneider. Y más aún, la BB de Schneider alcanzó su récord con un hándicap comparada con la locomotora de Alstom. El día después de la prueba de la CC, la temperatura había subido considerablemente. El día de la prueba de la BB hacía muchísimo más calor. Una diferencia de casi 10 grados Celsius provoca un evidente descensado de la catenaria. Una catenaria menos tensa supone el riesgo de una ondulación considerable cuando el pantógrafo ejerce presión desde abajo. Entorpece la recolección de la corriente. Sin esos cortes de potencia, la BB podría haber superado los 331 kilómetros por hora. Aún así, su actuación, parecida a la del motor de Alstom, alegraba a todo el mundo. Y las noticias de un récord mundial alcanzado por dos motores distintos resonaba por todo el mundo. Llegó a los titulares, tanto regionales como nacionales, incluso a la prensa internacional. 331 kilómetros por hora era el récord absoluto de velocidad alcanzado por un tren en aquella época. Esa doble hazaña dio ejemplo al resto de países que buscaban soluciones para el futuro tráfico ferroviario. Los fabricantes Alstom y Schneider cobrarían un alto precio por sus conocimientos, ya que el mercado mundial de trenes ofrecía unas posibilidades espectaculares. Pero estas hazañas también abrieron el apetito de otras empresas. 2 años después de ese récord dual de velocidad, un motor salido del futuro vio la luz del día. La aspiración de sus fabricantes, sacudir el récord financiado por el Estado superando los 350 kilómetros por hora. Se llamaba el Aerotren. Este excepcional invento, con su única mecánica que hace que los trenes convencionales parezcan estar pasados de moda,
fue diseñado por Jean Bertin, un ingenioso inventor en el campo de la aeronáutica, un empresario visionario y una figura importantísima en el campo de la investigación de la posguerra. Su último proyecto, el aerotren, era un tipo de cohete propulsado horizontalmente por un sistema distinto al de los trenes. Para moverse a altas velocidades, el aerotren echa aire hacia abajo. Entonces se levanta unos centímetros gracias a un colchón de aire y de ese modo evita la fricción. Es una tecnología que ha acabado con la rueda. Tras miles de años, ha sido un paso gigantesco. El aerotren circula sobre un raíl con forma de T invertida. Una turbina hace que unos ventiladores levanten toda la configuración. El aerotren entonces se posa sobre un auténtico colchón de aire. Una segunda turbina de helicóptero posicionada por detrás impulsa un propulsor de 2,40 metros de diámetro compuesto por 7 palas. Gracias a ese colchón de aire y a un empujoncito se moverá a gran velocidad. Aún hay resistencia del aire, pero la fricción de las ruedas ha desaparecido. Sin embargo, hicieron falta otros 10 años de estudios antes de que el último prototipo del aerotren entrara en la carrera, demostrando al mundo que es el futuro del transporte a alta velocidad. El 22 de enero de 1969, Jean Bertin lanzó su cohete horizontal sobre su raíl de hormigón. La velocidad punta obtenida, anunciada por el ingeniero, parecía increíble. 422 kilómetros por hora, casi 100 más que los 331 del récord anterior. Mientras Jean Bertin seguía trabajando en el prototipo de su aerotren, los ingenieros del ferrocarril clásico se embarcaban en un nuevo proyecto. Tenía que ser revolucionario, con un nuevo diseño, una velocidad punta jamás alcanzada antes y aún así, inspirarse en el aerotren y en su motorización. Adaptaron el principio del aerotren. El tren produciría su propia energía sin ayuda de una catenaria. Dentro del motor, una turbina propulsada por gas activará un alternador que generará electricidad para alimentar los motores de los bogies. Este nuevo sistema permitiría que los trenes fueran aún más rápido y que rompieran todos los récords de velocidad existentes. Había nacido el TGV. TGV significa turbotren de alta velocidad. El desafío para los ingenieros ferroviarios estaba claro: demostrar el nivel de tecnología conseguido superando el récord existente con la mayor velocidad jamás alcanzada. Pero para ello, tendrán que transformar los viejos trenes que ya habían cumplido su objetivo por nuevas máquinas adaptadas a las altas velocidades. Por primera vez, un tren no se veía tirado por una locomotora, sino que estaba propulsado por 2 vagones motorizados en cada extremo que podían circular en ambas direcciones. Esto fue muy importante. Un tren reversible nos permitía darle un uso mucho mejor. Si los trenes van más rápido, el tráfico de las vías se intensificaría. Por lo tanto, había que ahorrar tiempo en el cambio de vía en las estaciones. Gracias al nuevo diseño, los trenes podrían circular en ambas direcciones. Y eso es una gran ventaja comparado con el aerotren, que solo puede circular en una dirección. Los vagones frontales y traseros del TGV también han pasado por una transformación estética, ya que los nuevos niveles de velocidad han alcanzado un nuevo punto de preocupación: la fricción, o más en concreto, la resistencia aerodinámica. ¿Cómo podía romperse el récord anterior de velocidad cuando el diseño de las locomotoras clásicas actúa como un freno? La resistencia al aire es catastrófica. Su parte delantera es peor que un muro. Al repeler el aire, el tren se frena. El resultado es una pérdida de energía eléctrica. La resistencia al aire es un factor predominante en el consumo de energía. Una mejora aerodinámica permitiría que el consumo de energía se redujera un 20%. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo es impedir que el aire impacte en la superficie del primer vagón lo máximo posible. Los mejores ejemplos de la época eran los diseños de los coches. Sus chasis se adaptaban a nuevas formas aerodinámicas.
Por eso Alstom, el fabricante del futuro TGV, contrataría al hombre que había diseñado los últimos Porsches. Y ese hombre era Jack Cooper. Cooper trataría de transformar la estructura del tren. El extremo de la parte delantera se alargaría considerablemente, siendo una revolución, pero a su vez una necesidad para que no se vea ralentizado por la masa de aire. Cuando nadamos, luchamos contra una masa y hacemos esfuerzos por ir avanzando contra esa masa. En el caso del aire ocurre lo mismo. En cuanto avanzas, creas una turbulencia, y el efecto de esa turbulencia es el que hace que el objeto se ralentice. Aún así, aunque el aire sea atravesado con más eficiencia por la parte delantera del tren, aún puede verse atrapado entre los vagones como sucedía con los previos trenes. Así que, ¿cómo mejorar un tren para batir un récord de velocidad? ¿Qué transformaciones deben llevarse a cabo para que el tren pueda penetrar en la opaca masa de aire? Solo debían imaginar otra revolución. Y esta se aplicaría a los bogies, esas inmensas estructuras formadas por ejes y ruedas sobre las que se apoyan los vagones que llevan los pasajeros. Se reubicaron para encajar entre los vagones y estos se unirían por medio de un cilindro. Como resultado, el tren ahora parece un largo tubo. El aire ya no tiene puntos de ataque. Y este diseño también ofrece una gran ventaja desde el punto de vista de la seguridad. La experiencia demuestra que cuando un tren descarrila, los vagones se quedan unidos los unos a los otros, y esta solidez impide que vuelque. Cuando los bogies estaban más separados bajo los trenes, era suficiente que uno de los extremos del tren descarrilara para que los vagones siguientes tomaran caminos totalmente aleatorios. Con los bogies entre los vagones, el tren se convierte en una unidad y las posibilidades de que cada vagón vaya por su cuenta son casi nulas. Menos bogies en cada tren también significaba que su peso total se reduciría en varias decenas de toneladas. Pero si el TGV quería batir todos los récords de velocidad, su conductor también necesitaría una ayuda extra. En los trenes de alta velocidad, el conductor ya no tiene tiempo para ver las señales, por eso hemos tenido que inventar otro sistema. En el tren de alta velocidad se situaron unos sensores delante del primer eje que leen constantemente la velocidad a la que el tren puede desplazarse. En las líneas de alta velocidad de hoy en día, sigue siendo este procedimiento el que permite al conductor mantener la velocidad autorizada. Tenemos un sistema de seguridad que avisa al conductor cuando va demasiado rápido, y si éste no reacciona, se activa automáticamente un dispositivo que detendrá el tren. Todas estas innovaciones se instalaron para asegurarse un intento seguro de batir el récord de alta velocidad. El 8 de diciembre de 1972, el TGV 001 partió de la misma vía que los trenes previos. En el tren, uno de los vagones está repleto de una tecnología que analiza su rendimiento en tiempo real. Mientras los ingenieros analizan los datos de su rendimiento, todos los demás se fijan en el velocímetro. ...318 kilómetros por hora. Un comienzo prometedor. Si la turbina de helicóptero pudiera desarrollarse un poco más, los ingenieros creen que alcanzaría los 420 kilómetros por hora del aerotren. Su empresa tenía ahora una posible respuesta a la locura generada por el motor de Jean Bertin. Por fin llegamos a 1973, un año de sucesos mundiales que condenarían el futuro del aerotren y del TGV 001. La crisis del petróleo provocó una crisis mundial. El precio del barril de crudo se disparó. Y las turbinas de helicóptero del aerotren y del TGV consumían demasiado combustible. Por lo tanto, al final, esta tecnología fue un fracaso. El proyecto TGV y el aerotren se cancelaron. Eso mató al aerotren y a mi padre, que falleció unos meses después. Aún así, durante todos estos años, el aerotren había hecho que las vías convencionales parecieran cosa del pasado. Ahora había otro medio eléctrico de transporte. Se trataba del Shinkansen,
la nueva estrella del ferrocarril japonés. Circulaba a una velocidad comercial increíble para esa época, 210 km por hora. Pero el Shinkansen no podía compararse con los trenes franceses porque se trataba de una lanzadera con una levitación magnética. Los vagones se levantaban gracias a unos imanes superpotentes. Sin embargo, esta visión del transporte moderno ayudaba a confirmar que la imagen del tren estaba totalmente pasada de moda. Un ministro de la época dijo que el tren estaba sencillamente acabado. Pero los ingenieros franceses estaban decididos a asumir el desafío y dar un golpe sobre la mesa para invertir la tendencia. Muchos ingenieros fueron a ver lo que hacían en Japón con el sistema del Shinkansen, y eso les ayudó a ampliar sus horizontes. Además, el 21 de diciembre de 1971, el tren japonés alcanzaría los 517 km por hora, una velocidad increíble. Aún así, se logró sobre una vía monorraíl especial, mientras que en Francia las vías tienen que servir también para los trenes de carga y aún hay secciones para los trenes clásicos. Sin embargo, era evidente que la carrera por la velocidad ahora se llevaba a cabo a nivel mundial. Por lo tanto, hacía falta la llegada de nuevas tecnologías. Para competir en la carrera, se necesitaba nada más y nada menos que un tren nuevo. Sin embargo, debía cumplir con dos requisitos. Debía ser eléctrico al 100% para que no dependiera del precio del petróleo y debía ser capaz de circular a alta velocidad todos los días. Aún así, los ingenieros no tuvieron que mirar muy lejos para encontrar la respuesta. Solo necesitaban un TGV con algunas modificaciones, sin su turbina de helicóptero y equipado con un pantógrafo. En otras palabras, un TGV 2.0. Es el que conocemos hoy. Un tren imaginado hace casi 50 años. Aún así, para circular a 250 km por hora a diario, hay un requisito obligatorio. Tiene que haber una diferencia de 150 o 200 km por hora entre la velocidad récord de un tren y la velocidad comercial. Para que un tren circule cómodamente a 260 km por hora y dentro de unos márgenes de seguridad, hay que demostrar que ese tren puede circular por encima de los 380 km por hora sin ningún problema. El margen es obligatorio para dar seguridad no solo a los inspectores, sino también a los futuros pasajeros. De nuevo, la carrera estaba en marcha. El listón se había puesto a 100 metros por segundo. El proyecto se bautizó como TGV 100. Para prepararse para el nuevo récord de velocidad, el tren no solo debía ser modificado, sino también la vía. Dado que la corriente eléctrica proveniente de las centrales iba a pasar de los tradicionales 1500 a los 25.000 voltios. Para garantizar una corriente de tal magnitud por toda la línea, hay que construir unas pequeñas subestaciones cada 50 kilómetros de distancia. Estas pequeñas bases adaptarán y reducirán la potencia enviada por la estación central. En la línea de alta velocidad entre París y Lyon, el control y la gestión de las subestaciones se lleva desde París. Aquí comprueban que la intensidad del suministro de potencia del pequeño cable de cobre es constante. La catenaria recibe una corriente 20 veces más potente que antes. Pero también debe adaptarse a las condiciones concretas de una prueba de récord. Porque los ingenieros anticipan un problema. El pantógrafo, al presionar la catenaria a altas velocidades, creará una ondulación en el cable de cobre. Es un fenómeno temido por los ingenieros. Si el pantógrafo provoca tal ondulación, perderá el contacto con el cable de cobre y solo lo tocará de forma intermitente. Si destensas la catenaria, te espera un desastre. ¿Cómo hacer que la catenaria se levante lo mínimo posible y siga en constante contacto con el pantógrafo? En una línea de alta velocidad, la catenaria se tensa a 2.600 decanewtons. Es casi 2 veces la tensión de una línea convencional. Los contrapesos de los postes se aumentan para tensar más la estructura que sujeta la catenaria, un proceso indispensable. La infraestructura del suelo también se modifica, ya que los viejos raíles de 30 metros provocarían una sacudida cada vez que el tren pasara sobre una soldadura. Todo el sistema debe rediseñarse.
Ahora fabricamos raíles de casi 300 metros de longitud y que son instalados por unos trenes especiales. Estos raíles se ensamblan siguiendo una técnica muy especial. Se sueldan con aluminio. El resultado es un raíl sin ningún tipo de junta mecánica intermedia. La desventaja de los raíles extremadamente largos es que cuando las temperaturas aumentan, tienden a doblarse hacia arriba debido a su longitud. Por eso elegimos raíles muy pesados, de hasta casi 60 kilos por metro, para que no se levanten. Con una velocidad objetivo de 380 km por hora, la infraestructura del tren ha sido rediseñada para someterse a las leyes de la física. Aún así, ningún tren sobre raíles se ha acercado a la velocidad a la que el récord aspira. Es un salto hacia lo desconocido. Todo el país está centrado en alcanzar el récord. Es como lanzar un cohete en horizontal. La tensión va en aumento. En el vagón detrás del conductor hay ingenieros que observan y obtienen la información que les proporciona el mismísimo tren. Por supuesto, el tren estaba lleno de sensores como en todas las pruebas previas. El 26 de febrero de 1981, el TGV-100 se pone en marcha. Para el conductor Jack Ruiz, ir a por los 380 km por hora es mucho más difícil que nada de lo que se haya intentado antes. En la cabina tienes un umbral de velocidad, los 160 por hora, donde puedes ver que el tren está acelerando. Luego tienes otro umbral a 210 y otro a 280. Sin embargo, Jack Ruiz no está solo. Los ingenieros y directores están presentes para ayudar al conductor. Por las fotos me dicen que parecía estar tenso, pero cuando vas tan rápido, no puedes dejar que te distraiga la gente de la cabina. 120 segundos. 372 kilómetros por hora. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Hemos alcanzado los 380 kilómetros por hora. 380 kilómetros por hora. El récord del mundo establecido en 1955 se ha superado. Pero no pueden ir más rápido. Debido a la fuerza del aire, el pantógrafo se levanta peligrosamente del tren y empuja la catenaria hacia arriba. Ya teníamos un levantamiento de más de 21 centímetros, por eso nos detuvimos a 380. Se habían alcanzado los límites del TGV-100. Aún así, el rendimiento es inaudito, con un tren e infraestructura que podrían ser utilizadas en el tráfico diario. Es tecnología moderna al servicio de los pasajeros. Este tren no es una utopía, es el que correrá hacia el futuro. Lo más interesante de todo era que estábamos batiendo récords con material comercial. El récord mundial convierte al TGV en un éxito. Y las líneas se extienden por toda Francia. El tren de alta velocidad se convierte en el nuevo icono de la red de ferrocarriles. Los pasajeros están ansiosos por subirse a bordo del tren naranja, pero como todos los récords, este también será superado. 7 años después, el 1 de mayo de 1988, el fabricante alemán Siemens envía su ICE entre Hannover y Würzburg a 406 km por hora. Francia pierde su título. Es un golpe al orgullo de la nación. En la fábrica de Alstom, ahora solo hay un objetivo: adelantar a los alemanes. Todas sus fuerzas se centrarán en ese objetivo. El futuro comercial de una de las joyas de la tecnología francesa está en juego. Pero esta vez deben golpear con fuerza para no ser adelantados de nuevo tan solo unos meses después. El objetivo es aplastar toda esperanza de estar a la altura de la industria ferroviaria francesa.
La velocidad a superar tiene que acabar con la competencia durante mucho tiempo. Esperábamos superar la marca de los 500. 500 kilómetros por hora. Una barrera mítica. Aún así, ¿cómo podrían los ingenieros alcanzar esta hazaña? ¿Serán capaces de mejorar la rigidez de la catenaria para que no se doble a velocidades superiores a 380 kilómetros por hora? ¿Y cuál será la nueva problemática de esas velocidades? A 600 kilómetros por hora, un Airbus está en el aire. De nuevo, tienen que forzar los límites del tren y trabajar en su chasis de acero, ya que durante el récord anterior de 380 kilómetros por hora, los laterales del tren comenzaron a erosionarse. Las ventanillas laterales se salieron ligeramente de la hoja de metal. Por lo tanto, cuanta más velocidad, más estaban expuestas al flujo de aire. Estamos hablando de unas hojas de metal de unos milímetros de grosor. Con un flujo imperfecto de aire, cualquier cosa que sobresalga será arrastrada. Cuando el tren está en marcha, se produce una abrasión continua de 3 a 4 horas. El efecto supone un gran freno para el tren. Por lo tanto, el fuselaje deberá ser perfeccionado hasta el último milímetro. Por primera vez, se sitúan membranas de goma entre los vagones. Los diseñadores trabajan en la aerodinámica del coche motor, pero también del último vagón, para que el aire fluya sin muchas interrupciones. Se sitúan escudos de metal en los bogies para impedir que el aire penetre en el interior. El diámetro de las ruedas, que es tradicionalmente de 920 milímetros, se aumenta para ganar velocidad. En la parte superior del tren, el pantógrafo se instala sobre una suspensión más firme para no levantar la catenaria, tal y como sucedió durante el récord de 1981, cuando el cable de cobre se levantó unos 20 centímetros. De nuevo se vuelve a tensar para asegurar el contacto más cercano posible con el arco. Pero no solo se modifica el tren, la infraestructura también se adapta. La línea ha sido asegurada por vallas de entre 2 y 3 metros de altura a lo largo de todo su recorrido, para impedir accidentes de animales que crucen las vías. Un ciervo atropellado por un TGV a 300 kilómetros por hora puede provocar inmensos daños. Pero tal vez no sea suficiente con instalar vallas. También hay vigilancia por todas las vías. Llegamos a un acuerdo con varios cazadores y federaciones de caza para que se situaran a lo largo del recorrido, ahuyentando a los animales. Todo está listo para batir el récord. Pero antes de invitar a la prensa de todo el mundo, se realizan unas cuantas pruebas de alta velocidad. Varias veces, el tren se aproxima a la marca de los 500. Íbamos incrementando la velocidad gradualmente y cada vez monitorizábamos todos los datos para comprobar que estábamos dentro de un margen de seguridad. Luego, el 18 de mayo de 1990, les dijimos a los jefazos, vale, luz verde. El público contiene el aliento mientras el intento de récord se cubre en directo por televisión. Todo listo. ¿Van los ingenieros a ganar su apuesta y superar los 500 kilómetros por hora sobre raíles? Nadie lo ha conseguido. El suspense es total. Velocidad de 494. Pasando la estación de Vendôme en unos segundos. Pasando la estación de Vendôme. Velocidad 491,17. Están a solo unos pocos kilómetros de la cifra mágica de 500. Aún así puede pasar cualquier cosa. La catenaria puede romperse, el pantógrafo puede doblarse por la velocidad. Los ingenieros a bordo analizan las reacciones grabadas por los sensores. La ansiedad y la emoción se disparan hasta que por fin se escucha. 500. 514,15. 515, algo. Lo leeré luego. Cortad todas las tracciones. Estamos vigilando. Aún no se ha terminado. Tras haber sido propiedad de los alemanes durante 2 años, los franceses recuperaron el récord de velocidad el 18 de mayo de 1990. Aparte de ese interludio alemán, Francia ha tenido el récord los últimos 36 años.
la marca TGV se ha vuelto a situar en la cima y se ha exportado a todo el mundo. Pasarán 16 años hasta que en 2006 los ingenieros se vuelvan a remangar de nuevo. El ferrocarril estatal francés está preparando la apertura de una nueva línea entre París y Estrasburgo. Un nuevo récord de velocidad en esa línea le daría un empujón tremendo. La nueva vía ofrece 200 kilómetros de alta velocidad, con una sección rectilínea de más de 40 kilómetros y curvas con radios cómodamente amplios. El proyecto V150, llamado así porque pretende alcanzar los 150 metros por segundo, acababa de nacer. Y de nuevo, habrá una nueva versión del TGV, un auténtico supertren. Será el AGV, el tren de alta velocidad de Alstom con una nueva motorización. Tenemos un rotor que gira en el interior del motor y que mueve las ruedas. El motor del AGV pesa 3/4 de tonelada y consiste en dos partes. Hay un estator hecho de metal laminado, dentro del cual una bobina recibe la corriente eléctrica. En su centro hay un rotor formado por una mezcla de metal laminado e imanes de cobalto, proporcionando una fuerza magnética de excepcionales dimensiones. El estator hace girar el rotor. La potencia generada es fantástica para un motor clasificado como ligero. Pero tiene otra característica especial. No hay solo un motor en la cabeza y en la cola del tren. También hay uno en cada uno de los bogies entre los vagones. Pero esto también crea sus propios problemas. Se prohibieron todas las herramientas de metal en las líneas de producción porque la llave más pequeña o martillo se quedaban pegados inmediatamente a los imanes. Los técnicos tuvieron enormes dificultades para montar estos motores. La potencia de los motores es considerable. Teóricamente el tren puede llegar a los 600 km por hora. Sus 8 motores son equivalentes a los de 8.000 coches. En cuanto al diseño exterior, el AGV tiene una forma aún más redondeada. Nos aproximábamos al ámbito de la tecnología de la aviación. Aún así, a más de 500 por hora hay nuevos problemas, como fuertes rachas de vientos laterales. Pueden llevar más del 80% del peso del tren hacia un lado. Cuando el viento de costado golpea una forma demasiado cuadrada, por estrecha que sea, tenderá a causar más sustentación. Por eso hemos redondeado aún más las esquinas. Por delante, el parabrisas también está al ras para una mejor penetración del aire. Y en el chasis, los ingenieros han instalado más de 600 sensores para registrar el comportamiento del tren. Hay incluso pequeños sensores en miniatura en las ruedas. Durante las primeras pruebas, el tren supera los 500 km por hora. Pero luego, los tapones que cubren los sensores cedieron. A esta velocidad fueron arrancados por la corriente de aire. Por lo tanto, el fabricante decidió poner unos tapones aún más gruesos sobre los sensores. Aún así, fueron esos tapones los que causaron el pánico durante un viaje de prueba. 5 días antes del intento de récord, el 29 de marzo de 2007, la prensa fue invitada a subir a bordo del AGV para que informaran sobre la comodidad de viajar a 500 km por hora. Cuando llegamos a los 506 kilómetros por hora, oímos un gran ruido que, por supuesto, asustó a todo el mundo. Fue provocado por uno de los tapones que se salió de las ruedas. La gente se aferraba a sus asientos pensando, Dios mío, ¿qué ha pasado? El tren realizó una parada de emergencia. Y esta vez tardó solo 3 kilómetros en parar en lugar de 10. Era un nuevo récord, pero uno que no pretendían establecer. Por primera vez en la historia, un tren había parado tras ir a más de 500 km por hora. Pero demostraba que el tren podía soportar las situaciones más inesperadas. En menos de 3 meses se llevaron a cabo 40 pruebas, incrementando gradualmente la velocidad. El 2 de abril de 2007, el tren llegó a los 568 km por hora. Una velocidad increíble que pilló a todo el mundo por sorpresa. Nadie se imaginaba que el tren podía ir tan rápido durante las pruebas.
Incluso el avión fletado para hacer fotos no pudo ser lo bastante rápido como para mantener el ritmo del tren. El avión tenía que volar a baja altitud, por lo tanto su velocidad estaba limitada, y en este caso el tren iba más rápido que el avión. Todos los indicadores dieron la luz verde. Al día siguiente, los medios franceses e internacionales cubrieron el intento de récord en directo. ¿Lograría el tren superar los 515 km por hora establecidos en el récord de 1990? Era la 1 de la tarde. El tren salió de la ciudad de Preny en dirección Nancy-París. Tras 10 kilómetros, el AGV empieza a acelerar en serio, alimentado por el voltaje eléctrico enviado a la catenaria de ahí en adelante. El voltaje normal de 25.000 voltios había sido incrementado a 31.000 voltios para proporcionar potencia adicional. 6.000 voltios más. Es un aumento del 25% en la potencia enviada al cable de cobre. Allá vamos. Voltaje inicial 31,2 kilovoltios. Ahora vamos a 360. 360. Correcto. 710 amperios, 29,9 kilovoltios. La rigidez de la catenaria provocada por los contrapesos de los postes había sido aumentada en un 50% para soportar la onda generada por el arco. No puedes pasar de 2 toneladas a 4, sería demasiado abrupto. Pusimos algunos contrapesos a 2,8 toneladas, luego a 3, para ir teniendo una tensión progresiva y acercarnos a la zona del récord a una tensión de 4 toneladas. El tren iba a plena potencia, pero si la velocidad era demasiado alta, descarrilaría. Había una sucesión de curvas con un radio cada vez más grande. En la primera curva podíamos ir a 350 km por hora. Sabíamos que a esa velocidad la tomaría bien, pero a 355 el tren podría inclinarse y descarrilar. Eric Pillac tardó solo 10 minutos en alcanzar la velocidad del récord anterior de 1990. 515,3 km por hora. Y la velocidad iba en aumento. «13 minutos». El velocímetro oficial indica 574,8 km por hora, o casi 160 metros por segundo. Atención a todo el mundo. Tras control y validación, la velocidad oficial alcanzada durante el viaje de prueba es de 574,8 km por hora. 17 años después de la hazaña de 1990, la tercera generación del TGV superó el récord anterior en 59 km por hora. Es casi la mitad de la velocidad del sonido. La velocidad comercial con pasajeros podía aumentar a los 320 km por hora de forma diaria. Hoy vamos a velocidades que eran récords mundiales hace no mucho. Superar los 574 km por hora se ha convertido en la referencia para cualquier país cuando se intenta un nuevo récord. Japón lo ha conseguido alcanzando más de 600 km por hora. Sin embargo, lo hicieron en raíles que solo pueden soportar al Shinkansen. Aún así, hay otras naciones dispuestas a entrar en la carrera. A los chinos les encantaría arrebatarnos este récord. Esperaremos a ver. Los americanos y su brillante inventor, Elon Musk, están trabajando en ello con un concepto increíble: el Hyperloop. Los pasajeros se sentarán en una cápsula y el tren cilíndrico se moverá por un largo tubo de vacío. Gracias a un sistema de levitación creado por unos potentes imanes, la cápsula flotaría sin fricción y sin resistencia al aire. Por tanto, nada podrá obstaculizar el progreso de la lanzadera. Con un potente motor eléctrico, podría alcanzar velocidades inimaginables hace unos años y superar los 1000 km por hora. Pero esto es aún un concepto y se enfrenta a una gran dosis de escepticismo. Tal vez soy un poco duro, pero para mí
Es un truco publicitario. ¿Cómo puedes conducir un vehículo a tal velocidad por un tubo de vacío sin enfrentarte a una gran cantidad de problemas? Psicológicamente, imagínate a un pasajero encerrado en un tubo de vacío durante 10, 20 o 30 minutos. El otro problema, uno al que ya se ha enfrentado el aerotren de Jean Bertin, es el coste prohibitivo de la infraestructura del Hyperloop. Como pasó con el aerotren, estos sistemas requieren que se aplanen áreas urbanas enteras para permitirles acceder a los centros de las ciudades, mientras que el TGV puede circular por vías que llevan 2 siglos construidas. Un nuevo récord de velocidad de 650 o 700 km por hora significaría que los trenes comerciales podrían circular a 380 o incluso a 400 km por hora. Aún así, a este nivel, el presupuesto se dispararía. Cuanto más rápido vayamos, más caro será fabricar y mantener los trenes. Los costes de pasar de 320 a 380 km por hora se cuadruplicarían. De momento, la carrera por la velocidad se ha tomado un descanso. Pasarán muchos años antes de que los ingenieros intenten un nuevo récord mundial. Actualmente, los aspectos ecológicos llaman a la moderación y requieren que los esfuerzos se centren en el confort de los pasajeros. Desde las primeras locomotoras eléctricas como la CC7100, a los últimos trenes TGV de doble piso, y el increíble aerotren, la carrera por la velocidad sobre raíles ha ayudado a desarrollar un conocimiento fantástico y que se ha exportado al mundo entero. El TGV 4.0, planificado para la próxima década, será una síntesis de todas las innovaciones tecnológicas implementadas los últimos 50 años. Confort de transporte, silencio total en los vagones, baja huella de carbono, conectividad 5G, todo combinado para hacer que este tren sea lo más moderno a la hora de viajar. Los japoneses con su cohete Macleay superaron los 603 km por hora durante 10 segundos. Un nuevo récord mundial para un tren que levita gracias a unos potentes imanes. El TGV sigue manteniendo el récord para un tren capaz de circular por raíles con décadas de antigüedad. Aún así, existe la visión de superar la marca de los 700 y la historia demuestra que en ocasiones, incluso los objetivos más increíbles pueden ser alcanzables.